Buen día, en este video analizaremos el equilibrio de estática de la partícula para cuando nosotros tenemos unas fuerzas horizontales. Básicamente tendríamos que considerar el sistema de referencia y considerar la condición de equilibrio, en este caso el equilibrio traslacional, la cual establece que para que el objeto cumpla con el equilibrio traslacional, pues la sumatoria de todas las fuerzas que estén involucradas en él tiene que ser igual a 0. En base a nuestro sistema de referencia, para fuerzas horizontales planteamos que si va dirigida hacia el lado derecho, es decir, hacia donde está el eje X positivo, entonces se considera que es una fuerza positiva. Mientras que si se dirige hacia el lado izquierdo, es decir, para el eje para el eje menos X, entonces consideramos que es una fuerza negativa. Debemos de recordar que cuando hay un desplazamiento, unas fuerzas horizontales, es muy probable que los objetos que estemos estudiando se encuentren sobre una superficie y por lo tanto vaya a presentarse una fuerza de fricción. Por lo tanto, habría que recordar las características que tiene la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción tiene un sentido que se opone al desplazamiento o al intento del desplazamiento del objeto, y tiene una dirección que es paralela a la superficie de contacto. En este caso, si la superficie es completamente horizontal, entonces la fuerza de fricción también va a ser horizontal y el sentido, ya sea positivo o negativo, lo va a adquirir según hacia dónde se intente mover el objeto o hacia dónde se logre mover el objeto. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a poder ser positiva o negativa, lo cual lo vamos a tener que determinar en cada uno de los ejemplos según hacia dónde se dirija esta. Y esto va a multiplicarse, el positivo o el negativo, es decir, el más 1 o el menos 1, se va a multiplicar por el coeficiente de fricción del objeto con la superficie, que cada problema nos tendrá que aclarar si es un coeficiente de fricción estático o dinámico, por la normal. Entonces tendríamos que considerar que también hay que analizar fuerzas verticales, porque la normal pues sabemos que es una fuerza de reacción vertical y esta, por ser una fuerza de reacción, tendría que ser el resultado o la respuesta ante una fuerza de acción. En este caso, la fuerza de acción que comúnmente estaremos analizando será el peso. Es decir, cuando yo analizo un problema de fuerzas horizontales, en realidad también tengo que analizar las fuerzas verticales, porque a final de cuentas la fricción va a depender de la normal. Algo que es muy importante recordar de la fuerza de fricción es que la fuerza de fricción es una fuerza de reacción, es una fuerza de respuesta. Por lo tanto, nunca puede ser mayor que las fuerzas de acción que le corresponden, ¿no? Es decir, si yo tuviera solamente fuerzas verticales y horizontales, la fuerza de fricción no podría ser superior a la resultante o a la suma de las fuerzas de acción horizontales, ya que la fuerza de fricción solamente va a existir mientras haya una fuerza de acción a la cual oponerse. Si no hay una fuerza de acción a la cual oponerse o a un desplazamiento al cual oponerse, entonces la fuerza de fricción pues no tendría o no existiría, vaya. Por lo tanto, esta fórmula que nosotros tenemos aquí de fuerza de fricción igual a más menos el coeficiente de fricción por la normal, en realidad lo que nos da es la fuerza máxima de fricción que puede presentar el objeto. En cada uno de los casos tendremos que analizar si alcanza este máximo de la fuerza de fricción o si presenta una fuerza de fricción un poco menor, y con eso es suficiente para contrarrestar la fuerza. Muy bien, vamos a pasar a un ejercicio para poner en práctica esto y poder dejar un poco más claro esta última aclaración. El problema a resolver es este que tenemos en pantalla. El problema nos dice que una persona está jalando una caja con una fuerza que se considera completamente horizontal. Para ello pues está empleando una cuerda, como se observa aquí en la figura. Nos dice que la caja tiene una masa de 73.2 kilogramos, entonces ya la señalamos aquí, una masa de 73.2 kilogramos, lo cual también nos está indicando que todo el problema lo vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades por la unidad de masa. También nos señala que el coeficiente de fricción estático, es decir, que no se va a mover, entre la caja y la superficie es de 0.47. Y aquí ya lo estamos señalando, ¿no? El coeficiente de fricción estático, recordemos que utilizamos la letra μ
y el subíndice S para indicar que es estático es igual a 0.47. Nos pide determinar tres cosas. Nos pide determinar la fuerza de fricción cuando se jala con 280 newtons, la fuerza de fricción cuando se jala la cuerda con 320 newtons y la fuerza de fricción máxima que pudiera presentar la relación que guarda la caja y la superficie. Entonces ya habíamos comentado, tiene una masa de 73.2 kilogramos nuestra caja, está sobre una superficie, por lo tanto va a haber un peso, W, y la superficie va a tener que responder, es decir, la fuerza de reacción tendrá que ser esta fuerza normal. También nos dice que se está jalando con una fuerza F que va a variar en cada problema y entonces se va a intentar desplazar la caja hacia el lado derecho. Por lo tanto, la relación de la superficie con la caja tendrá que responder con una fuerza de fricción, que en este caso pues la vamos a representar con esta F minúscula. Tendríamos que hacer un análisis de las fuerzas que están involucradas. Las vamos a colocar aquí en nuestro sistema de referencia para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, donde tenemos ya nuestra fuerza, tenemos la fuerza de fricción hacia el lado izquierdo, tenemos nuestra fuerza normal hacia la parte superior y el peso hacia la parte inferior, ¿no? Como lo habíamos señalado previamente. Donde la fuerza de fricción máxima, habíamos comentado hace un momento, es el coeficiente de fricción por la normal. Específicamente para este ejemplo, decíamos está intentando desplazar la caja hacia el lado derecho, por lo tanto la fuerza de fricción se desplaza hacia el lado izquierdo y tendremos que nuestra fuerza de fricción específicamente para este problema es negativa, ¿sale? Porque la fuerza de fricción va hacia el lado izquierdo. Ahora, tendríamos que hacer un análisis de las fuerzas horizontales y verticales. Como las fuerzas horizontales incluyen la fuerza de fricción y la fuerza de fricción depende de la normal, se recomienda hacer primero un análisis de fuerzas verticales para ver cuánto vale la normal y posteriormente poder sustituirla en la fricción y poder hacer el análisis horizontal. Entonces comenzaremos con las fuerzas verticales. Fuerzas verticales, bajo la primera condición de equilibrio, nos dice que sería la sumatoria de fuerzas igual a 0 o la sumatoria de fuerzas en Y o verticales igual a 0. Solamente tenemos dos fuerzas, la normal y el peso. Entonces tendríamos normal más peso, tendría que ser igual a 0. Consideramos que el peso es igual a la masa por la gravedad, como ya hemos visto en videos anteriores. La masa es una masa de 73.2 kilogramos, es lo que nos señala el problema. Y habíamos comentado también que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, tendríamos que usar la gravedad en Sistema Internacional de Unidades, es decir, menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar el producto obtenemos un peso de menos 718.09 newtons y al despejar la normal obtendríamos 718.09 newtons positivos, lo cual coincide con nuestro diagrama, ¿no? Solamente tenemos dos fuerzas verticales, entonces una tendría que contrarrestar a la otra y en este caso la normal tendría que ser positiva como nosotros lo estamos obteniendo aquí. Ahora bien, una vez que tenemos ya la fuerza normal, podemos pasar a las fuerzas horizontales. En las fuerzas horizontales tendremos sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0 como primera condición de equilibrio y tenemos dos fuerzas, la fuerza que se está aplicando sobre la cuerda para intentar mover la caja y la fuerza de fricción que es la que se va a oponer al movimiento de la caja. La suma de estas dos fuerzas tendría que ser igual a 0 según la primera condición de equilibrio y lo primero que vamos a calcular es la fricción máxima. Nosotros habíamos comentado hace un momento que la fuerza de fricción es una fuerza de respuesta, por lo tanto, o una fuerza de reacción. Por lo tanto, no puede exceder a la fuerza de acción. Tendremos que considerar entonces esta fuerza de fricción que vamos a calcular como el tope máximo que podría presentar la fuerza de fricción. Si nosotros aplicamos una fuerza que es superior a esta, entonces vamos a provocar que la caja se empiece a mover. Por eso es importante primero calcular esta y establecerla como un parámetro. Entonces la fuerza de fricción máxima que decíamos para este problema es el inciso número C. Se calcula considerando el producto del coeficiente de fricción por la normal. Además,
Por el diagrama ya habíamos señalado que en este caso la fuerza de fricción se dirige hacia el lado izquierdo, donde están las fuerzas horizontales negativas y por lo tanto le estamos asignando el signo negativo. Tendríamos que la fuerza de fricción va a ser igual a menos el coeficiente de fricción, que el problema nos dice 0.47, por la fuerza normal, que ya la calculamos previamente, 718.09 newtons, y el resultado del producto es menos 337.50 newtons. Quiere decir que la caja puede soportar hasta una fuerza horizontal de 337.5 newtons y no se va a desplazar o apenas comenzaría a empezar a desplazarse. Si yo le aplico una fuerza inferior a esta, sin problema la fuerza de fricción la va a anular. Entonces vamos con el inciso A. El inciso A nos dice que vamos a considerar que se aplica una fuerza de 280 newtons. En base a lo que acabamos de señalar, pues 280 newtons no supera la fuerza de fricción máxima, por lo tanto deberíamos de tener como resultado que la caja no se mueve y la fuerza de fricción lo anula sin problema. Para ello consideramos nuevamente la condición de equilibrio sumatoria de fuerzas igual a 0, que serían dos fuerzas, la fuerza que se está aplicando sobre la cuerda más la fuerza de fricción igual a 0. Recordemos que aquí la fuerza de fricción es la respuesta, por lo tanto no es esta de acá, esta es la fuerza de fricción máxima que puede soportar. Aquí yo voy a calcular la fuerza de fricción cuando le aplique una fuerza de 280 newtons. Entonces, si la fuerza es de 280 newtons, despejando la fuerza de fricción, obtenemos menos 280 newtons. Es decir, la fuerza de fricción, como lo habíamos señalado, anula perfectamente a la fuerza de la cuerda y entonces impide que ésta se desplace. Esto lo podemos confirmar con el diagrama. Vemos que es una fuerza de fricción negativa. Entonces, si yo aplico 280 hacia el lado derecho, la fuerza de fricción responderá con 280 hacia el lado izquierdo, ¿sale? Es decir, en sentido opuesto para anularla. Para el inciso B, partimos de que la fuerza tiene un valor de 320 newtons. Entonces, si la fuerza F es de 320 newtons, al sumarle la fuerza de fricción debería ser 0. Al despejar la fuerza de fricción, vemos que esta es de menos 320 newtons, es decir, la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Y esto nuevamente lo podemos confirmar con el diagrama, ¿no? Donde podemos observar que la fuerza F aplicada en la cuerda se va a anular con la fuerza de fricción. También podemos observar cómo las dos fuerzas propuessto en el inciso A y en el inciso B respectivamente, pues son fuerzas inferiores a la fuerza de fricción máxima que soporta la caja. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos la lograrán mover. En cambio, si yo, por ejemplo, aplicara una fuerza de 338, estoy superando la fuerza de fricción máxima y entonces la caja se empezaría a mover, que no es la situación que estamos analizando en este momento. Muy bien, espero que con este ejemplo quede un poco más claro la parte teórica que se había señalado. Nos vemos en un próximo video. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.